Un saludo cálido para toda la gente de Madecentro y bueno, gracias por propiciar que en este mes en el que más que el orgullo se celebra los derechos y la dignidad de una gran parte de la población del mundo y se celebra y se reivindica justamente porque, como nos lo narrabas en tu historia del comienzo, todavía lamentablemente en el mundo es común que mucha gente sea anulada, asesinada, discriminada, burlada por ser quien es. Así que bueno, vamos a conversar, espero que lo disfruten, que aprendamos, que conversemos y reitero mi gratitud por estar en este espacio. Ujú. Andrés, bueno, gracias y quisiera que arrancáramos con algo que inclusive conversábamos un poco ayer, que me dijiste que consideras que era muy importante como para iniciar este espacio y es el contexto, ¿no? ¿Por qué tan importante este mes, si hablamos digamos, de la temporalidad o este momento, hablar de esto? Claro, para muchos y muchas de ustedes seguramente cuando llega junio hablan del parade, del festival, y se imaginan fiestas, travestis mostrando sus senos en las calles, tambores y algo de desorden, drogas. Hay muchos imaginarios en relación a estos desfiles. Y sí, pasa, eso pasa, pero lo que yo quiero que hoy entendamos y como una invitación amorosa es que esto que hoy es una fiesta, sí, quizás con un poco de desorden o mucho para algunas personas, es la conmemoración de un día, un 28 de junio de 1969, en Nueva York, en un bar llamado Stonewall Inn, donde esta gente cansada de la represión de la policía, de la comunidad, de los abusos, salió a la calle a marchar y a gritar por su vida y sus derechos. Y eso ocurrió en 1969, un 28 de junio. Hubo muchos disturbios, hubo dolor, hubo desorden, hubo tristeza, hubo llanto, y ahí estuvieron dos mujeres trans, una de origen afro, otra latina, Silvia Rivera y Marsha Johnson, quienes estuvieron al frente gritando, peleando por los derechos, por existir, por la vida, porque estaban en su discoteca celebrando y allí llegaba la policía a, a reprimir, porque recordemos que ser diverso, diversa, diversa en un tiempo atrás era considerado o pecado por la religión, todavía algunas lo consideran, o enfermedad por las ciencias médicas, y en todo caso anormalidad por una gran parte de la población. Ese es el origen del mes de junio, donde muchos países hoy celebran, y yo lo decía al principio de este encuentro, más que el orgullo de ser, que bueno, claro, sentir orgullo por quien se es un mes para trabajar por los derechos humanos y la dignidad de las poblaciones diversas en el mundo, que permítame contarles que hoy, no conozco la cifra exacta, pero sé que son más de 70 países en el mundo que penalizan de alguna manera el ser diverso. Entonces hay cárcel, hay, esto suena muy extraño, pero hay latigazos, castigo, pena de muerte por ser, ¿cierto?, una persona diversa en el mundo en algunos países. Entonces, tiene mucho sentido que sea una lucha que se siga reivindicando eh, en diferentes países del mundo y por eso junio es, digamos, un mes para hablar de estos temas, Junior. Para reivindicar. Mm, Bueno, ahorita nos das ese marco grande, ¿no? Ese gran contexto de por qué es importante el mes, pero cuando relocalizamos esos lugares a algo más personal, ¿cierto? Algo que podamos hacer cotidiano, porque claro, esto pasó en el 60, en los 60, ¿cierto? Y Ujú. pareciera que a veces el pasado fue pasado, ¿cierto? Y como que no se arrastraran ciertas cosas, pero vemos el caso de Sara Millerey y vemos que lo que pasó en los 60 se sigue perpetuando. Entonces, según eso, Andrés, quisiera preguntarte cómo se manifiesta el estigma social en la vida cotidiana de una persona LGBT, ¿no? ¿Qué sucede en su cotidianidad? ¿Qué sucede cuando se levanta, cuando transita una calle, cuando se sube, digamos, en Medellín, al metro o en el mío de Cali o en el Transmilenio de Bogotá? ¿Cómo siente eso esta persona? Claro, tú
has dicho algo que quiero permitirme recoger y es que el pasado todavía es presente con matices, con ciertos matices. O sea, lo que ocurre, esa anulación de la diversidad, esa burla, esa exclusión laboral, esa exclusión educativa, esa yo lo respeto, pero no lo comparto, todas esas cosas que tienen sesgos morales o que tienen claramente un sesgo o una acción más bien de discriminación ocurren hoy. Lo que pasa es que ocurren de manera diferente. Claro, no podemos empaquetar a la diversidad y decir a todas las personas LGBTIQ más les pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, que soy un hombre gay, siento que tengo unos privilegios, ¿cierto? Entonces, yo puedo salir a la calle con mayor tranquilidad y claro, tengo ciertas tensiones porque a veces, o todavía ha ocurrido, gracias a la vida menos que antes, que haya una burla por cómo camino, por cómo llevo mi ropa, ¿cierto? Pero evidentemente será muy diferente para una mujer trans que además tiene el triple de peso y de discriminación y de burla y de ataques. Entonces, cada caso yo creo que es diferente, pero hay unos denominadores comunes, que son el miedo. El miedo siempre está habitando entre nosotros y nosotras y nosotres como población diversa, la exclusión en menor o mayor grado, ¿cierto? De la familia, que muchos nos expulsan de la familia, de la comunidad, bien sea religiosa o no, ¿cierto? La exposición a un aislamiento social que pasa, ¿cierto? A un mayor riesgo de ataque en la calle, ¿cierto? Un mayor riesgo de ataque, bien sea simbólico o real, la imposibilidad de expresar nuestros afectos en el espacio público porque es un espacio solo para la heterosexualidad y qué van a decir los niños y las niñas, ¿cierto? Ujú, La imposibilidad de nombrarse, eh, porque siempre va a estar en mayor o menor grado la burla. La burla, digamos que es lo inicial, como, ah, sí, el señalamiento, pero el máximo es, lamentablemente, el terminar con la vida de alguien. Pasa, ujú, están generalizando, no. Acaba de salir hace poco el informe de Caribe afirmativo con cifras que les voy a compartir más adelante sobre el número de personas asesinadas diversas en Colombia. Antioquia, por ejemplo, Cundinamarca y Valle son los departamentos con mayor número de ataques a personas LGTBIQ más en Colombia. Eh, los índices de suicidio de esta población son las que, más bien esta población son la que mayor riesgo de suicidio tiene. Así que salir a la calle y habitar la cotidianidad tiene muchas presiones, desde lo cultural hasta realmente el cuidado de la vida. ujú. Que ahí voy a hacer énfasis también de lo que decías, Andrés, y es que inclusive así llamamos este espacio hoy, ¿no? Y es orgullo, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Ujú, Entonces, todas esas cifras que, por ejemplo, más ratito nos vas a compartir que también, mm, digamos que he podido conocer algo, que efectivamente Antioquia es el número uno en asesinatos, y no solo en el asunto del asesinato per se, sino inclusive en la sevicia con la que se cometen los asesinatos, ¿cierto? Pero en ese sentido, y hablando de ese temor en el que inclusive se habitan las calles, por ejemplo, yo soy una persona que efectivamente, también como hombre gay, transito las calles a veces con mucho susto. Inclusive la sí. conversación que teníamos un poco con vos, cuando yo decía, no, yo a los policías les tengo un miedo, por Dios santo bendito, yo un policía y me atraviesa la calle. Y yo decía, ay, y yo dijo de policía. Entonces, y quisiera ahí como preguntarte y hacer énfasis, ¿qué efectos emocionales? Porque ya digamos Ujú, que miremos el asunto de la salud mental, que es lo que también nos convoca en este espacio, ¿qué efectos emocionales tiene vivir con ese miedo constante, como te digo, de habitar las calles, inclusive cuando uno inicia en un nuevo espacio, en la universidad, inclusive su nuevo trabajo, siempre es con el miedo, ¿será que se van a dar cuenta? ¿Será que cómo va a ser mi jefe? ¿Será que mis compañeros? ¿Será que todas estas ansiedades que empiezan a mirar de solo el hecho de existir y ser per se quien es, ¿no? Como, pero claro, que en cualquier espacio eso puede ser un lugar, como tú decías, de la burla. Y eso entonces, en ese sentido, ¿cómo empieza a implicarme a mí en mis, sí, esos efectos emocionales que pueden acaer en mí, pues?
Claro, gracias por poner esa pregunta, porque generalmente estamos situando estas conversaciones en función de los efectos sobre la vida, el cuerpo, la seguridad, pero muy poco sobre los efectos psicológicos directos de la discriminación, ¿sí? Yo les voy a contar una historia para empezar como por mi propia historia. Yo nací en una familia tradicional, mi padre policía de un pueblo, es más que de un pueblo, de una vereda en Caldas, en el departamento de Caldas, y de una madre campesina. Vienen a Medellín, ya tienen mis hermanos, llego yo a la familia y entonces él empiezo a crecer, ¿cierto? Con una orientación sexoafectiva diferente. Desde muy pequeño, ¿cierto? Empiezo a tener comportamientos e identificación con prácticas del género femenino, entonces me empiezan a gustar las muñecas, a jugar a la cocinita. Entonces, claro, lo primero que me acuerdo siendo un niño es que era rarito, ¿cierto? Y ya ahí había un peso, este niño es raro, este niño es rarito o es dañado, ¿cierto? Que en ese entonces, yo nací en los 70, en el 77, en ese entonces, los 80, mi infancia era dañado, era volteado, era raro, ¿cierto? Pero entonces yo empiezo a crecer con esa presión que empieza a acumularse en forma de ansiedad, en forma de estrés crónico. ¿Quién iba a creer, cierto? Llego a los 16, estoy en el colegio de la policía con un padre policía que me dicta las normas de lo que significa ser un hombre, y entonces empieza, métale a ese caldo, además de todo este contexto popular, de un barrio popular, sin gustarme el fútbol, gustándome los colores que no me debían gustar, en fin, empiezo entonces a hablar del pecado. Entonces, esto es pecado, Dios, ¿por qué me hiciste así? Eh, entonces, ¿se hizo o es culpa de la mamá que lo mimó mucho? Y empieza todo ese voltaje de cosas y cosas. Y entonces luego aparece, en esa época era una enfermedad, todavía estaba estipulado como un desorden, porque me tocó cuando en las guías psicológicas esto era, y en Colombia lo fue, ¿cierto? No solo una enfermedad, sino un delito, porque había Ujú, en una época pues se penalizaba esto con cárcel. Entonces, voy a ir puntualmente a lo que eso pasó en mi vida y le pasó seguramente a muchas personas en mayor o menor grado, ¿sí? Entonces, estrés crónico y ansiedad. ¿Por qué? Porque vivir con temor a ser rechazado en la catequesis, en el colegio, en la familia, aumenta niveles de cortisol a una medida impresionante y afecta el sueño, la concentración, el bienestar. Yo me acuerdo que yo a los 16 años pensaba en el suicidio. En vez de estar pensando en la fiesta, en salir, en jugar, en estudiar, en cantar, en lo que fuera. Entonces, eso habla ya de otro efecto en la salud mental, que es la depresión, ¿sí? Entonces, esa exclusión, ese rechazo social o ese rechazo familiar te lleva a una tristeza profunda, a una desesperanza, a una baja autoestima, o no te quieres, quién soy yo, qué pasa conmigo, por hablar de dos. Y a eso le sumamos el aislamiento social, ¿sí? Entonces, vos no querés pertenecer a nadie, te quieres esconder, te desconectas porque no tienes redes de apoyo emocional. En ese entonces, ahora hay más redes de apoyo emocional, porque por fortuna hay más organizaciones, colectivos, pero cuando no hay redes, entonces te aíslas. Y eso que lleva, que sería para mí lo más grave, que lo había mencionado hace un momento, es el mayor riesgo de suicidio. Y ujú, no es como que nos lo estemos inventando, no, las estadísticas y de los estudios epidemiológicos de salud también pública hablan de que hay significativamente mayor ideación, ¿cierto?, de conductas suicidas. Una cosa es la ideación y otra ya es lograrlo, ¿cierto? En jóvenes LGTBIQ+, me recuerdas, Junior, el nombre de este Sergio, ¿no? Que fue icónico en Bogotá ujú. cuando en su colegio, la rectora y todo este tema. Bueno, casos como los de Sergio, comparados con sus pares heterosexuales y cisgénero, son mayores las estadísticas de ideación suicida por ese rechazo familiar, o no solo el rechazo, sino directamente, mm, digámoslo, la violencia ya directamente ejercida sobre alguien por su identidad de género o por su orientación sexual, por mencionar algunos.
Ujú. Que inclusive con lo que tú nos comentabas ahí, cuando yo revisaba para la charla de hoy, fue sorprendente, por ejemplo, para mí encontrar que las personas LGBTIQ+, desarrollan síntomas parecidos al estrés postraumático, ¿cierto? Entonces, es muy loco porque el estrés postraumático, eso tiene síntomas, pues como la evitación, los pensamientos y estados de Ujú. ánimo constantes negativos, como que el cambio de alerta, estar en todo momento como así, ¿cierto? Como alterado, como, que es lo que yo te decía, como en la calle, cuando se transita, es como qué puede pasar alrededor, y lo que te decía, cuando ingresas en un nuevo trabajo, en un nuevo espacio, como en un nuevo grupo, es como un estado de alerta, como, y eso me pareció particular, como ve. Entonces, mira que las sensaciones, aunque no se determinen, porque claro, no es que dicen todas las personas LGBTQ más o la mayoría de ellas desarrollan estrés postraumático, más que eso es los síntomas tan similares, ¿cierto? Y es, claro, por el contexto cultural y social al cual están inmersos, que ahí quisiera preguntarte específicamente y también porque tocabas temas como la religión y demás, y es, bueno, todo esto hace que se generen un montón de silenciosas también, porque no es como que las puedas nombrar inclusive para ti mismo, ¿cierto? Yo creo que muchas personas LGBTQ más crecemos con esa sensación, como te digo, para mí fue sorprendente como ve, Ujú. efectivamente este estado de alerta no es gratuito, es que se desarrollan temas similares o síntomas similares al estrés postraumático y es, mmm, bueno, como todas estas heridas silenciosas, como todos estos síntomas que empezamos a sentir y que son invisibilizados inclusive pues como por todo, pero que se cuelan como por muchas instituciones, ¿cierto? O sea, inclusive no es solo la familia, sino también es, no sé, en la entidad de salud, en los entornos laborales. Entonces, no sé, tú también cómo haces esas, encuentras, digamos, estos similitudes o lugares en estas instituciones, pues también, o sea, como identificar también que no es algo, no es un hecho aislado, ¿cierto? Sino pareciera que fuera un poquito más grande. Sí, claro, o sea, pasa en la familia o en microcosmos, por llamarlo de alguna manera poética, pero afuera esa similitud con el estrés postraumático tiene que ver con un profundo miedo, un miedo y vulnerabilidad tremenda a, a no estar, a no encajar, a estar en riesgo, y claro, se desarrollan comportamientos a veces agresivos en sectores, por ejemplo, como las chicas trans. Hay una reactividad, por ejemplo, a todo, ¿cierto? Entonces hay a veces respuestas violentas en función de la protección y del terror que se siente en, de ser quien se es en cualquier entorno. Y hablabas algo muy interesante, Junior, y es que a pesar de que está todo este panorama de salud mental pintado de manera, digamos, resaltado, no quiere decir, ojo, que esto sea una generalidad, pero sí es muy común. Es decir, esto pasa en un país como el nuestro, pasa frecuentemente y son las barreras al acceso a la salud, pero también a la salud mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si para el acceso a la salud, a los tratamientos hormonales, a la salud convencional, digamos, hay barreras, imagínense ahora todos los sesgos que hay sobre la salud mental y más en la salud mental de población LGTBIQ más. ¿Por qué? Primero, hay muchos profesionales que no manejan estos temas, no están sensibilizados ni capacitadas, entonces hay un miedo al juicio, a ir a exponerme, y además no hay servicios inclusivos, ¿cierto? O adaptados que comprendan las necesidades específicas de esta población. Y no es que esté diciendo que esta población necesita pues un tratamiento especial, no, pero sí diferencial, ¿cierto? Ujú. Porque los contextos son muy diferentes con los cuerpos que habitamos, con las realidades sociales que habitamos. Entonces, si le sumamos esa exclusión, como seres humanos somos seres de comunidad, seres de conexión social. Si le sumamos ese aislamiento y luego le sumamos también ese terror que sentimos en muchos escenarios, eh, es clave decir que sí hay una relación directa entre la discriminación y la violencia hacia las personas sexo-género diversas y la salud mental. O sea,
es casi que, no hay que explicarla, es casi que evidente. Aquí hablabas un poco también sobre el ser quien se es, ¿no? Y lo que cuesta ser quien se es. Y también hablabas sobre los cuerpos diversos. Entonces eso me da ya pie para lo siguiente y es, y inclusive bajarte esta pregunta, porque ayer en la hora de la coca, inclusive hablaba bueno, con dos personas sobre el asunto que me generó como eco también, creo que voy a hacer el espacio, sobre, bueno, la diversidad corporal, bueno, como, primero que todo, es cómo influye la identidad de género, la orientación sexual en la construcción del mundo emocional de las personas, ¿cierto? Quien sea. Ujú. Cuando existe por medio, sobre todo, una obligación por encajar, ¿sí? Como en los Sí. binarios hombre, mujer, gordo, flaco, blanco, negro, bueno. Y quiero que digamos, al responder esta pregunta también nos lleves un poco y es que, bueno, una de estas personas decía como que parecía también muy complejo y también me quedó como resonando, ¿no? Ahí ya te doy la palabra, Nilsson. Y es que decían como, bueno, en el mundo va a avanzar tanto también, ¿cierto? Y es como a quienes en algún momento se van a identificar en esos asuntos de la identificación y de que yo quiero ser lo que quiero hacer, ser una Barbie Girl, es mm, yo quiero ser perro porque me quiero identificar como un gato, me quiero identificar como un perro, me quiero identificar como un pájaro, pero siento que a veces estas expresiones lo que hacen es minimizar, ¿cierto? Un poco, o poner en tela de juicio que unas personas, digamos, no puedan identificarse, digamos, con fuera del binario hombre-mujer, porque también, digamos, como decía, como que encajar un poco ahí en esas obligatoriedades. Entonces, es como esas identificaciones tan binarias, pero también esos extremos donde, claro, y que puede pasar, yo siento que en el mundo estamos, efectivamente pasa y las noticias ya se ven que hay gente que se identifica como perro, como gato, no sé qué, pero cómo vemos esto en lupa de una manera tal que no ponga, por ejemplo, en tela de juicio los derechos de las personas trans, por ejemplo. ¿Mm? Entiendo, sí. A mí también me ha pasado mucho con personas de la familia, que me dicen LGBTIQ más, no binario, asexual, pansexual, demisexual, en cuestión de orientación sexual, pero también de identidad. ¿Cómo así que la E? ¿Por qué? O sea, ¿qué más se van a inventar? ¿Cierto? Todo esto creo que lo Ujú, hemos escuchado. Entonces, yo entiendo que para muchas personas estas identidades puedan resultar como nuevas, difíciles de comprender, como que detrás de cada sigla quiero que sepan que hay historias reales, que hay un tema de derechos, que hay, y que creo, siento, que merecen respeto, ¿cierto? No se trata de burlarse, si está muy bien preguntarse, es claro entender que no se trata de una moda ni de una exageración, sino de que todas las personas pueden construir en su libertad su identidad, es un derecho, ¿cierto? Entonces, cuando decimos identidad, estamos hablando de derechos, ¿cierto? Lo compartamos o no, entendamos o no. Parece a veces más fácil hacer un chiste sobre estos temas que para entonces el año tal vamos a tener más de 100 letras, ¿cierto? Pero yo creo que lo que ujú. pasa con esas bromas es que refuerzan sutilmente contextos de odio y de rechazo. En vez de poner el chiste o el juicio, podríamos preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Será que evidentemente no estamos reconociendo algo que está ahí oculto y que sale en la luz porque en la línea de la diversidad es amplísima y no es solo uno o dos, como la construcción, digamos, patriarcal del mundo que conocemos que es hombre o mujer, que es una, Yuval Noah Harari, el escritor, dice que esto es un orden ficcionado, es una ficción inventada por la humanidad, como cierto, como Todo. muchos órdenes ficcionados. Entonces, yo creo que más allá de ponernos etiquetas, estamos hablando, tengan de precedente que estamos hablando de personas, LGBTIQ más no binario, bueno, y que
creo que nadie debería tener que justificar su existencia, ¿cierto? Ni defender su letra, ni ser objeto de burla o de cómo se siente, si no estás de acuerdo, ¿cierto? Con cómo esa persona ama o vive su identidad. Yo creo que la clave aquí es preguntarse y respetar, por supuesto, un mínimo. Ya si piensas y estás en todo el derecho de pensar que esto es una locura, que no, pero también les invito a pensar, era una locura que hace unos años las mujeres usaran pantalones, era una locura, o sea, era por hablar de la identidad, de la expresión de la identidad, pero también era una locura que tuvieran propiedades las mujeres y que votaran, y hoy lo vemos hacia atrás y decimos, uy, era una locura que pasara eso, entonces también puede ser que en un futuro digamos, uy, ¿cómo nos reconocimos estas otras identidades y formas de expresar la riqueza y complejidad del ser humano y nos burlábamos y lo atacábamos? Puede que eso ocurra, por el momento insistiría antes del juicio o el prejuicio, instaurar la pregunta, ¿eso qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo me decantaría por ese camino. Ok. Denilson, no sé si nos quieras como compartir algo en un ratito, no sé si quieras en este momento. Hola Junior, Andrés Mauricio, ¿cómo vas? Hola, muy buenos días. Andrés, ahorita mencionaste algo que me llamó y me sigue llamando la atención. Pues veo que tienes un conocimiento bárbaro, que tienes experiencia laboral, ¿cierto? Sí, Porque esto en lo señor. laboral sabemos que esto es algo que no sé, pero todavía tiene mucho tabú, que sigue siendo muy castigado, que sigue siendo muy lacerado, muchas cosas. Y mencionabas esa frase donde que es que el pasado es un presente con matices. Cierto, entonces, yo digo que aquí no somos exentos a eso, aquí escuchamos cada rato, es que eh, yo lo respeto, pero no lo comparto. A mí esa frase, pues, yo lo respeto, pero no lo comparto, si yo no soy capaz de compartirlo, por lo menos de respetar, ¿cierto? Es que yo lo respeto, es que si yo no comparto, no es que yo tengo que hacer o no hacer lo mismo del otro. Ajá. Desde esta experiencia que vos has vivido, pues porque veo que te ha tocado un camino, a todos nos ha tocado algo, yo no sé si difícil o fácil, pero fue lo que asumimos vivir, mi caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo has visto en algunas otras empresas donde yo lo respeto, pero no lo comparto? O incluso en tus cosas personales. Ah, Si se Denilson, puede, pues. sí, no, yo te agradezco mucho esa belleza de pregunta porque, como decimos quienes trabajamos en estos temas, lo personal es político y lo personal es lo mejor para poder poner en contexto lo que pasa en la vida. Les voy a contar dos historias con lo que Denilson nos propone. Una es que yo tenía un novio que yo quería mucho y mi mamá y mi papá también lo llegaron a querer y bueno, a mí el fútbol no me gustaba, él se ponía a ver fútbol con mi papá y estaban ahí. Entonces, una familia funcional para nosotros ya era funcional, para otros era como eso tan raro, pues que este muchacho va todos los domingos allá y amanece y Ay, te fuiste, Andrés. Ya le escribo por el WhatsApp. No se fue, la señal se perdió. A ver, bueno, se fue, imagino que ya volvió a regresar. Problemas técnicos, ya continuamos. Tienes el micrófono. estaba feliz contando la historia aquí cuando yo los veo congelados y yo, ¿qué pasó? Bueno, voy a retomar. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta que tenías te veían, él iba a tu casa, se Ah, quedaba y bueno, todo el mundo, qué cosa tan rara. listo. Pero entonces se presentó a una oferta laboral en una gran EPS de la ciudad y resulta que súper contentos todos pues por su trabajo, por su posibilidad de trabajo allí. Y una amiga que trabajaba en la EPS me dice, ve,
vi la hoja de vida, la pasamos, pero el jefe que va a trabajar, el líder, dijo que ese no, porque se ve muy mariquita. Esa situación me llenó de mucho dolor y eso impulsó mucho mi activismo, porque entonces yo dije, yo estoy en una de las empresas más importantes de esta ciudad, que es EPM, puedo ser yo quien soy sin problema, porque si no puedo estar, entonces no es mi lugar, pero Después de también Madecentro. después de Maecentro, sí, eso, muy bien, muy bien. Además, miren, cuando yo empecé, yo nunca sentí la discriminación laboral hasta que un día, también en una institución en la que trabajé, sentí ese juicio de mi líder inmediata que me quitaba información, que no me dejaba fluir, y eso me apagó tanto, me puso tan mal. Yo no conocía tanto el tema de los derechos, de las violencias basadas en género, que no había protocolos, no había nada en esa época, simplemente estaba tu fuerza interior y tu capacidad de resistir. Y eso me hizo renunciar a ese lugar, sufrir, llorar con mucho dolor porque amaba ese trabajo. Pero luego cuando llegué a este lugar, por ejemplo, yo estoy en Confiar en este momento, yo me acuerdo que en la entrevista con el gerente yo llegué con mis uñas pintadas, porque a veces me gustan las uñas pintadas, los colores son solo colores y me gusta. El primer territorio de libertad es el cuerpo. Yo soy un hombre gay, me reconozco como cisgénero, es decir, yo me reconozco como hombre, ¿cierto? Con una orientación sexual homosexual, pero a veces me gusta disfrutar de la estética del cuerpo y yo le dije a él, usted me recibe así, yo no me quiero poner corbata ni chaquetas así como legal, no, como que si me puedo poner una falda un día, me dijo, sí, acá puedes hacerlo. Y eso me pareció una cosa espectacular que no en todas las, digamos, instituciones se puede, porque es justamente celebrar lo que eres y expresar tu identidad de manera libre, y eso genera resistencias, choque. En el metro me acuerdo los primeros días que yo salía con falda para el trabajo o con las uñas, porque son pequeñas batallas, perdón la palabra bélica, estéticas para decir, esto existe, estamos acá, es otra forma, más allá de una moda, es como decir, acá hay una posibilidad de que encuentres un compañero, compañera o compañero diferente, y en el entorno laboral podemos aportar, podemos ser buenos periodistas, podemos ser buenos cocineros, podemos ser lo que queramos, ¿cierto? Y por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, no tienes por qué excluirnos de la vida laboral. Hoy no es como quisiéramos, o sea, no hay un gran ejercicio de inclusión, por ejemplo, de personas trans en el entorno laboral colombiano, mundial realmente. Solo algunos países nórdicos tienen, digamos, políticas muy claras, pero todavía hay un sector de esta población condenada a dos oficios que han sido, pues, como los que les ha permitido la sociedad, que son la belleza y todo el tema estético, o la prostitución, ¿cierto? Hablando de la población trans femenina. Eh, pero en el entorno laboral creo que hay mucho por hacer. Hablar de estos temas, por ejemplo, para mí ya es, o sea, me llena de alegría que una empresa esté proponiendo estos temas para conversar. Eso ya es un paso muy hermoso y muy humano y muy justo, porque acá estamos hablando de equidad y de justicia. Y hacer esto, más allá de lo pedagógico que puede hacer aprender, es un acto de justicia que me parece que hay que celebrar. Todavía creo que hay muchas personas en el mundo que en sus trabajos se tienen que esconder o se sienten tristes o se sienten inseguros o inseguras, pero cada vez vamos dando pasitos para lograr que cuando vamos a trabajar podamos sentirnos y ser quienes somos, eh, con alegría y siendo personas absolutamente integradas a los entornos laborales. Y los retos para los entornos laborales es también propiciar sensibilización, educación, para que cuando lleguemos y estemos ahí, pueda ser un compañero o una compañera más que pueda sumar al propósito de la empresa. Ahí Mm, les sí, no, Andrés, que quería como hilar un poquito lo que acabaste de decir con lo que nos escribió el administrador. Yo creo que se conectó desde Maestro Pereira, es el administrador de Harold. Entonces él nos escribe una cosa aquí que me parece importante nombrarla por lo que vos nos estás contando en este preciso momento, y es, él dice, buenos días, qué tristeza que que en estos espacios se conecte tan pocas personas.
y muchos todavía creen que porque no son de este grupo LGBTIQ+, estos temas no nos competen, como si en algún momento esto no nos vaya a tocar vivirlo con algún familiar. Yo no pertenezco a esta comunidad, pero los respeto y los valoro. Todos somos seres humanos con diferentes formas de pensar, actuar, con gustos diferentes, creencias diferentes, religiosas, y debemos respetar esto. Ese tema es sumamente importante y quiero ligar esto que nos dice Harold con otra pregunta que quería hacerte y con lo que decías, frente a la importancia, por ejemplo, de los entornos laborales, en el compromiso con estos temas, ¿cierto? Que inclusive ya muchas empresas lo están empezando a hacer por un asunto legislativo, ¿cierto? Porque ya se están empezando a exigir desde ciertas normativas como la sensibilización. Pero digamos que si dejáramos de lado ese asunto normativo, ¿cierto? Porque parecía ser que todo es obligación. Ah, es que tú tienes que contratar a estas personas y no, entonces como, ay, es porque me toca, ¿cierto? Como si quitáramos esta normativa de la obligación. mmm, ¿Por qué consideras que es importante validar todas estas formas de sentir y amar? Incluso, porque era una cosa que tú decías también en las preguntas anteriores sobre la comprensión, ¿no? Cuando hablamos de la identidad, incluso cuando no las comprendemos. Y también, si nos puedes conversar esto alrededor como de políticas institucionales, por ejemplo, como el código de vestuario, que siguen siendo, por ejemplo, siguen estando en la lógica muy binaria, ¿cierto? Ah, bueno, pelo de niño, ah, venga pues tu pelo cortico, venga pues sus uñas no sé qué, venga entonces camisita así, camisita allá, las niñas entonces, sí vamos a entender, inclusive en estas corporalidades diversas, en esto que inclusive nos dice Harold sobre las formas diferentes de expresarnos y que considera importante, incluso con lo que vos nos decías, sobre entender todo eso más allá de mi comprensión, porque parecía ser que es que lo debo comprender yo para que el otro pueda existir, y a veces quizás no deba pasar por ese lugar. Ok, muchísimas gracias. Pues primero yo quiero agradecerle mucho a Harold su mirada y su reflexión, eh, porque me parece una postura muy humanista, muy generosa. Creo que no importa, Harold, si se conectan dos o tres, porque entre esos dos o tres vamos a cultivar esa semilla justamente de justicia, de entender algo muy potente que dijiste y yo lo quiero retomar, y es que lo que le pasa a una parte de la sociedad, yo creo que nos afecta a todas las personas. No es y no porque tengamos un hijo o una hija de la población. Aquí me permito hacer una aclaración técnica, digamos. Nosotros no somos una comunidad, yo sé que la gente escucha, es que es una comunidad. La comunidad LGTBI, no, la comunidad implicaría casi que una estructura de relacionamiento muy, muy cerrada. Es un grupo de personas que comparten características muy comunes. La población LGTBI más es población, no es comunidad. Una comunidad es una comunidad religiosa, ¿cierto? Que hace parte, que cree en algo, en una doctrina, ¿cierto? Eso es, tienen unos elementos de cohesión muy, muy puntuales. La población es el término adecuado, es la población LGTBIQ+, es un conjunto de personas que comparten alguna característica que las permite pues como identificar como un grupo, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es, volviendo a la reflexión que proponías, que me parece muy bonita, y es, yo siento que muchas personas que se alejan de estos temas, de esta reflexión, no entienden que la dignidad y los derechos no son negociables ni son exclusivos de ciertas personas, ¿cierto? Cuando una población es vulnerada, como en este caso la población LGTBIQ+, toda la sociedad se empobrece, se fragmenta. Y hablo también de las personas afro, de las personas indígenas, ¿cierto? De las personas empobrecidas. Entonces, defender el respeto hacia esta dignidad, hacia esta población, yo creo que también es defender el principio que nos protege y que nos hace la común humanidad, ¿cierto? Del derecho de ser quienes somos. Entonces, esto aplica para todas las causas. Qué rico que nos interesaran todas las causas que tienen en el centro de la vida de un ser humano, su dignidad, ¿cierto? Eso es en lo que hay que trabajar, ¿cierto? Ahora, cuando hablas, por ejemplo, Junior, de los manuales de vestuario, quiero contarles una anécdota. Cuando yo llegué a Confiar, había un manual de vestuario de muchas páginas y, por ejemplo, 8 páginas eran para las mujeres y 3 o 2 y media para los hombres. La
la interpelación al control de los cuerpos femeninos y de las uñas, del pelo, de las faldas, del top, era gigante en desproporción a la de los hombres, ¿cierto? Esto habla del control de los cuerpos, especialmente los cuerpos femeninos, y eso mm, se llama anatomopoder, por ejemplo, el control de los cuerpos que sigue estando, cómo debe lucir una mujer ideal, cómo debe lucir un hombre ideal, cómo debe lucir un hombre masculino, qué pereza, o dentro de la población también dicen, ah, es que qué pereza que se le ve, note tanto, que se vea tan gay, o es que es muy machorra. Hay un juicio muy ligero sobre los cuerpos y los comportamientos. El Ahí cuerpo sí. no debería tocarse porque el cuerpo es el primer territorio de libertad y tú lo construyes a tu forma, como quieras, porque es un acto libertario. Entonces, claro, sigue habiendo una construcción en una sociedad, para mi caso, que es esta. Se las voy a decir que es lo que hoy tiene la sociedad, digamos, en problemas. Primero, que es sexista, es decir, da mayor proporción de valor al hombre que a la mujer. Eh, eh, Hay datos y hechos y cotidianidad para notar que es así. Es androcentrista, es decir, mide todo con lo masculino, el lenguaje, la política, los oficios, el dinero. La forma de la medida es la masculina, ¿cierto? Y es heterosexista, es decir, la única opción sexoafectiva a quien yo puedo amar, tragarme, enamorarme, estar volqueteado, lo que yo quiera, como lo llamen, es la opción de la heterosexualidad. Ahí hay un desequilibrio porque cierra el paso al resto y entonces esa exclusión se vuelve un caldo de cultivo de humillación, de violencia, de rechazo, de invisibilización para el resto de los que no pertenecemos a esa estructura patriarcal. Entonces, eso atraviesa las dinámicas laborales, atraviesa las dinámicas de habitar la calle, de la casa, de la recreación incluso, de cómo disfrutamos unos y otros. Mm. Y bueno, creo que ahí hay me metí por otro lado, que es la estructura que creo que soporta esta discriminación, pero qué chévere que salió. Y esa estructura es la que hace que muchas personas digan, ese tema no tiene nada que ver conmigo, eso no me compete. Y quiero hablar de algo que Junior también tocó, y es cómo las empresas pueden transitar de algo legal, es que nos toca, pero es más peligroso el de la moda. Pongamos el arco iris en el logo, hagamos esto, porque, y se vuelve casi que como un tema de agenda mediática obligada por moda, porque está muy cool hablar de diversidad, equidad e inclusión, pero no hay acciones reales, digamos, concretas en la empresa para fortalecer procesos que ayuden a esa transformación. Entonces, ni lo legislativo ni lo cool de la moda es suficiente para lograr que haya entornos empresariales y familiares cierto, y académicos que sean más seguros para la población diversa. Seguros no solo en el tema físico, seguros emocionalmente. Estamos hablando también de salud mental. Denilson, te doy la palabra antes de continuar. Gracias, Junior y Andrés Mauricio. Andrés, ahorita cuando mencionaste el tema de los denominadores, pues ese tema del miedo, de la exclusión, bien sea familiar o social, o donde se encuentre uno, esa exposición, todo esto, yo voy a ser muy honesto y voy a hablar mucho desde acá, de donde estoy en este momento, mi postura, que es mi empresa, ¿cierto? Sé que vamos de pronto enfocados a este tema del Pride Gay, pero es que aquí, por ejemplo, un color de piel, el ser negro, pues, no estoy diciendo que sea pecado, porque aquí en esta empresa se viene trabajando y queremos que vamos, lento, pero vamos. Pero todavía el que es negro, el que es gordo, la que es gorda, no logra adaptarse con facilidad o entender, ¿cierto? Entonces también me parece que hay unos estereotipos o estas tribus urbanas que nos vienen vendiendo desde hace mucho tiempo y eso lo hacen desde, pues, qué sé yo, desde una publicidad o unos estereotipos que nos dicen usted tiene que ser delgada, usted tiene que tener el pelo de este color, de este tamaño, porque si no, no vas a encajar. Donde como ser como persona, resulta que es que aquí te necesito, no necesitan es para una función como tal. Entonces aquí, pues yo sí conozco muchas niñas, discúlpenme las niñas, es que son, hoy en día no se puede decir gorda, sino ampliación, vaya y venga. Entonces, hasta en las mismas entrevistas ellas preguntan, ¿es problema ser gorda? ¿Es por ser negra? ¿Es problema? ¿Cómo me van cómo me van a recibir, dónde voy a estar? Entonces, todavía hay esos temas que no solamente es de esto, es de una orientación sexual, sino que Claro.
nos está transversando muchas otras dinámicas. Sí, Denilson, es verdad. Mira, tú tocas un tema clave que tiene que ver con la estructura del capitalismo y del neoliberalismo y es la homogenización. Esto que le pasa a la población LGTBIQ+, le pasa a las poblaciones afro, les pasa a las poblaciones indígenas, les pasa a las poblaciones campesinas. Entonces, cuando hay homogenización, es decir, que esto debe ser, lo ideal es así, lo ideal es esto, se anulan las diferencias, se tienden a borrar, a invisibilizar con un sesgo muy delicado y es que se promueve la falsa idea de que todos somos iguales, en el sentido de que todos debemos ser lo mismo, pensar igual, vivir igual, ¿cierto? Y esto elimina no solo la riqueza de la diversidad, de las identidades, de las experiencias, de las culturas, de los saberes, de las formas de vida, sino que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se pretende que todo sea igual, porque no encaja en la norma, entonces lo que no encaja es marginado o eliminado como Sara Millerey, ¿cierto? Las identidades diversas, sea por género, orientación sexual, etnia, cultura, entonces, bueno, discapacidad, que no hemos hablado también, ¿cierto? Creencias religiosas, entonces son cuestionadas o atacadas. Uno dice, ay, ay, no, esto tan raro, esto tan malo, pues sí, entonces lo borro. Y va esa homogenización en contra de valores como los que Harold nos ponía ahora, el reconocimiento del otro como auténtico otro, de la pluralidad. Entonces, invisibiliza muchas desigualdades, decir, y querer que todos seamos iguales, sin ver que todos, todas, todes partimos de las mismas condiciones, digamos, de reproducir injusticias, porque, ojo, quiero decir que las poblaciones que hemos sido excluidas también caemos en reproducir injusticias, ¿cierto? Que no somos víctimas solamente, sino que en ciertas ocasiones también atacamos si hay lo que llama endodiscriminación, es decir, discriminación dentro de la población. Entonces, creo que esto que nos pasa, tú lo pones en otras experiencias de diversas, también pasa, ¿cierto? Y pasa porque estamos pretendiendo que haya un estándar a cumplir. ¿Cierto? En el cuerpo, en las creencias, hasta en la política, ¿cierto? Entonces, la diversidad es riqueza, la uniformidad eh, es muy peligrosa. Y si me permites hacerte una pregunta, amorosa, por supuesto, y pedagógica, hay un libro, eh, cuando mencionamos, cuando hablamos de las mujeres, les decimos niñas, entonces la niña de gestión humana o la niña de jurídica. Hay un libro que se llama Como hombre, que se los recomiendo, que dicen, ve, y si fuera al revés, el niño de gestión humana o niños, ¿cómo están? No pasa. Son cosas que están naturalizadas en nuestros relatos y que se llaman a preguntarnos por qué están ahí, ¿cierto? No, es que es cariñoso, no, es que sí, posiblemente lo pongamos así, pero quiero decirles que en nuestra vida cotidiana, el machismo, por ejemplo, el sexismo, y me incluyo, está tan naturalizado en canciones, en chistes, en bromas. A mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, qué lástima usted, y lástima porque, o que todos los hombres están ocupados o dañados, o yo lo enderezo, ¿cierto? Como que en esas lógicas cotidianas populares también se mete todo esto para que lo tengamos en cuenta. Está ahí metido de manera silenciosa. Ujú. Y uno no lo hace con maldad, no, uno no dice, ay, pucha, yo quería dar un piropo o ser amable, pero la invitación es también a que cuidemos cómo nombramos y narramos toda esta diversidad, porque sin quererlo podemos estar replicando prácticas micro discriminatorias. Bueno, ahí tocamos un montón de cosas, perdón. Em, Nos queda poco tiempo, pero Sí. quiero, y tengo como 8000 preguntas más acá, pero entonces quiero abordemos dos cosas que sí quisiera Andrés, obviamente abierto a la gente que quiera también compartir, digo esas dos preguntas también como para darle la posibilidad a las personas que quieran también como compartir algo y demás, dar ese espacio. Pero que voy a destacar o rescatar también como por lo que nos decía Harold, por lo que hemos venido como nombrando acá. Y es bueno, no sé si tirártela a las dos o bueno, tratar de organizar esto aquí en mi cabeza.
Uno es que quisiera un poco que tú nos compartieras desde la experiencia de Andrés Mauricio Marín, también bueno, como un sujeto obviamente político con una experiencia de vida como hombre gay, con todo lo que nos has contado, ¿cierto? Hijo de policía y mujer campesina, pero también, por ejemplo, como director de cultura organizacional de Confiar, por ejemplo, porque son como también matices que generan en últimas lo que uno es. Pero que nos compartieras con todas las experiencias que tú tienes, dos cosas, como frente a las herramientas o estrategias que, por ejemplo, para ti han sido clave, ¿cierto? Para encontrar o para establecer una salud mental positiva, ¿cierto? En medio de lo que nos venías contando, como de tantos ejercicios de discriminación, como lo que contábamos al inicio de esta conversación, y es cómo que transitamos las calles con miedo, que nos vinculamos afectivamente con muchísima ansiedad y miedo con otras, en nuestros escenarios, pues, relacionales con otras personas. También te ponte inclusive contándonos el proceso para vos de reconocerte a ti mismo como lo que has sido, y que eso, por ejemplo, yo siento que hay un momento, porque a mí también me pasó, yo cuando era más pequeño, yo decía, yo me voy a casar con una mujer y voy a tener hijos y voy a hacer. Sino, y esas mentiras que uno automáticamente, hasta que uno después de muchísimas cosas que le pasan, de muchísimas ansiedades, muchísimo, ya lo puedo decir, estrés postraumático, o de muchas cosas, dice, es que esto es lo que soy, y esto está una chimba. ¿Sí? Esta vida que estoy viviendo, estos afectos que estoy construyendo con estas personas, con no sé qué, están maravillosos, que costó un montón, ¿cierto? Costó un montón de oscuridad, por decirlo así, hasta que decir, vea, inclusive que uno a veces como que lo tapa, por decirlo así. Llega un momento en que uno decir, estoy bien, pero en última no está bien, así que uno no tramita un montón de cosas. Voy a dejar este primer bloque, pero también porque quiero que nos cuentes, porque aquí también, por ejemplo, y haciendo con lo que decía también Harold en un momento sobre no nos importa, como si tampoco, como si en el mundo viviéramos solos, ¿no? Como si alrededor en nuestros vínculos familiares no hubieran otras personas. Y sé que podemos tener hermanos, primos, ¿cierto? Pero inclusive ayer los hablamos, también una de las cosas que me genera más eco es sobre todo en el ejercicio de la crianza, ¿cierto? Yo creo que padres y madres al momento del ejercicio de la crianza, cuando se dan cuenta de lo que tú decías, este niño camina como raro, este sube las escaleras, a mí me decían eso cuando era pequeño, en un tiempo me decía, ¿usted por qué sube las escaleras así? ¿Es cierto? Como estas cosas que pasan y que a los padres o madres empieza a generarles muchísimo ruido, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Cierto? Porque aquí están al lado, por ejemplo, sus padres, los padres de los padres, digamos los abuelos, diciendo, oiga, pero ese niño se tiene que darle como más chancleta, porque mire que está caminando rarito, mire que no sé qué, esto a usted se le está saliendo de las manos. Entonces, es como un lugar en el que se tienen que debatir, ¿no? El control social que también está sobre ellos, diciéndole que si ese niño sale rarito o esa niña sale rarita, es su culpa, ¿cierto? Entonces es una cosa de vergüenza ahí, entonces usted no crió bien, ¿cierto? Uno por ese lado, pero de pronto yo confío un poco en estas épocas, y siento que el ejercicio de la crianza, la gente quizás está pensando un poquito mejor en hacerlo, ¿cierto? Bien. Poquitos, no mucho. Uno encuentra gente que dice, no, el niño que está criando, Dios mío, qué pecado. Pero es como que hay gente que uno escucha y se la está remando, como está remando por darle la posibilidad de ser existir de maneras más tranquilas y amables consigo mismo. Aunque eso le cueste al padre también muchísimas cosas, como estábamos hablando, ¿no? Como la presión de los tíos de la familia diciéndole, pero usted debería meterlo a un internado militar, bueno, no sé, ¿cierto? Y este que quiere que su hijo esté feliz, pero es una bidireccionalidad muy compleja para sí misma. Entonces, estos dos bloques que yo creo que son temas muy distintos, pero que me gustaría que nos ayudaras como a encaminar también para ir dando cierre a esto, y después mirar las preguntas que nos surgen. Claro que sí, trataré de ser conciso en las dos preguntas que son muy, muy interesantes y muy buenas
completar el panorama. Primero, me gustaría empezar diciendo que nuestra población no es igual, que por favor no nos homogenicen y no nos digan es que todos son promiscuos, es que todos son alborotados, es que todos son, en fin, ahí hay unos sesgos que hay que revisar y hay que generosamente sería bueno pedir, porque eso es lo que alimenta, digamos, también esa exclusión cuando nos empaquetan. Acá hay de todo, de todo, de todo, de todo. Quiero hablarles para ir al primer tema de la pregunta personal por mi vida en función de estos temas, como mi relación y cómo fue, digamos, ese factor protector que encontré que tiene que ver con la crianza justamente. Miren, Caribe Afirmativo con informes de mayo de este año dice 164 asesinatos de personas LGTBIQ más en Colombia, es decir, un homicidio cada 55 horas. Se registraron al menos 4 amenazas diarias de las denunciadas, porque muchas no son denunciadas, ¿cierto? Que eso suma más de 1.400 en el año, amenazas. En 6 meses. Y imagínate, o sea, es un tema, no, esto corresponde a 2024, Ok, es en un año, ¿sí? Y por vale. mencionar la violencia policial, las agresiones, las violaciones de derechos humanos, hay cifras tremendas. Solo quiero decirles que estas cifras tienen que ver con no haber permitido, por ejemplo, también que esta sociedad hablase antes de estos temas, ¿cierto? Porque algo tiene que ver muy mal en este esquema para que estas cifras estén ocurriendo. Con relación a mi vida, yo me quería morir. A los 16 años yo no quería vivir. Mm, Yo estaba mal. A mí, ¿qué me sostuvo? Un factor protector que ustedes tienen en sus manos, muchos de ustedes, que es el apoyo familiar o el apoyo comunitario o filial de amigos y amigas, ¿cierto? A mí me salvó mi mamá y mi hermana. ¿Cierto? Porque me arroparon y me abrazaron y luego me salvaría mi grupo juvenil de danzas, donde empecé a bailar, porque empecé a ver más personas como yo y empecé a ver un trato amable, empático, y eso creo que es fundamental. Te burles de ese niño, de esa niña, escúchale, no digas que no puede decidir, su construcción de su identidad está empezando. Dale un espacio seguro, ¿cierto? Si no sabes dar apoyo, busca grupos de apoyo que hay, ¿cierto? Pero no permitas que ahí se cultive la risa, la broma, el bullying, el rechazo, el señalamiento, porque eso va a hacer de este ser humano un ser humano propenso a mucho dolor y a mm. una salud mental muy deficiente. Entonces, a los padres, madres, tíos, hermanos, amigos, amigas, les diría, propicien espacios seguros, y un espacio seguro es un espacio de conversación, no de juicio ni de señalamiento. Hay muchísimos lugares en todo el país y organizaciones que hace en mi época no existían, ¿cierto? Que pueden ser opciones para el mismo Caribe Afirmativo, la misma Colombia Diversa que está en Bogotá, y bueno, en diferentes lugares, en la Fundación Santa María en Cali, por hablar, no sé dónde más de centro tenga más, ¿cierto? Pero en Medellín conozco la Corporación Stonewall, la Casa Diversa, las mesas LGTBI, hay muchísimas organizaciones que pueden y tienen información para acompañar a los padres, por ejemplo, en este tema, porque es que, claro, ¿yo qué hago? Tengo una hija lesbiana y ya me dice que, ¿qué hago yo con todo ese paquete cultural con el que yo vine? Ujú, ¿Cómo acompaño a esta hija para que tenga una vida funcional, para no hacerle daño, ¿sí? Y mm, no hacerme daño yo como familia, porque yo también tengo el derecho de decir, no sé cómo manejar esto, qué dolor, porque a mí. Entonces, busquen apoyo, busquen información y sobre todo busquen en su corazón la empatía y la solidaridad y no la crítica y la discriminación, porque ese camino va a hacer mucho daño a la persona, a la familia y a la sociedad en general. Cualquier acto de discriminación en una persona se refleja en el mundo de formas que ustedes no se imaginan lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, lo que ocurrió hoy en Argentina, miles de personas con miedo, sus cédulas anuladas, sus tratamientos médicos anulados, sus trabajos perdidos. Es como un retroceso gigante y eso puede pasar, ¿cierto? Está pasando y puede generalizarse, ojalá que no, y significaría
tres pasos atrás para los derechos humanos de un mundo que ya ha tenido conquistas por fortuna en ese terreno. Bueno, no sé si por ahí te logré cerrar los dos temas porque son bien largos, pero bueno, Sí. No, súper bien, Andrés. No, muchas gracias. Voy a compartir algo que nos escribía Harold. ujú, Y él nos dice, quiero compartir algo de mi vida. Y es que hace alrededor de 20 años tuve un muy buen amigo. Él no sabía que yo sabía que él era gay. Sin embargo, yo lo trataba con normal naturalidad al igual. Yo iba a la casa con él, con mi novia, y la pasábamos muy bacano viendo películas, escuchando música, etcétera. Yo en 2 ocasiones amanecí en la casa de él y nunca fui respetuoso conmigo o trató de pasarse de la raya. Con esto hoy es que el respeto debe ser también en ambos sentidos. Bueno, es algo al final como los mejores así amigos y las es. personas para charlar son los de esta población. Uno echa mucha risa con ustedes, dice Harold. Ah, bueno, Harold, eso último puede ser también una generalización, lo entiendo, porque pasa a veces no todos somos tan divertidos ni tan payasines, pero lo que dices es muy bonito porque la población diversa puede construir relaciones convencionales y bellas. Mi mejor amigo es heterosexual, se llama Andrés, Andrés Sánchez, lo quiero mucho y pasa lo mismo y es una amistad que mucha gente no entiende. Para él es más difícil porque dice, usted está con Andrés, ay, y él ha defendido el derecho a ser mi amigo y porque conozco a su novia y bueno, y es una cosa que es muy bella que ocurra, ¿cierto? Yo me casé hace 5 años y decidí esa ruta del matrimonio porque me decían, pero ¿para qué te vas a casa? ¿Qué? Porque si hay un derecho hay que usarlo y ese derecho lo usé, no porque yo quisiera estar en una notaría ca- porque los derechos están ahí para tomarlos, entonces, como para hablar de ese otro tema. Y entonces nuestras familias salen y comparten en armonía como cualquier otra familia lo podría hacer. Así que celebrar la diversidad es celebrar el derecho a vivir en armonía en una sociedad que construimos entre todos, todas y todos, y que gracias a ustedes por haberse permitido desde una empresa generar esta grieta para meternos un poquito aquí con algunos de ustedes y algunas a conversar sobre la vida y el derecho a vivir para que no vuelva a pasar lo que le pasó a Sara y que le sigue pasando a muchas mujeres trans en Colombia que tienen un promedio de vida de 35 años solamente. Así que gracias Junior y gracias a todos y cada uno de ustedes por su escucha y su apertura para esta charla de hoy. No, a vos, Andrés, muchas gracias. Yo no sé si alguien de pronto también quiera como compartirnos algo más, ya sea una pregunta o algo que también les ha sucedido, así como Harold, bueno, algo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero, Junior y Andrés, darles como las gracias. Este tipo de espacios me parecen súper, súper, súper importantes. Creo yo que desde también todos hablamos desde nuestra educación y lo que hemos también vivido, pero ahorita nos estamos educando. Todos estos temas son supremamente interesantes porque uno a veces también se dice, pero, ¿qué hago? Estoy diciéndolo como es, no lo estoy, ¿cómo intento llegar a ti y no decir como que, y no que se salga todo eso cultural de lo que hablábamos ahorita y que tú no digas como, ay, me están, ¿cierto? Y que, o sea, como también desde lo que de cómo crecimos y de nuestra cultura, cómo empezamos nosotros también a decir, bueno, yo crecí así en este contexto y tengo que evolucionar y tengo que empezar a educarme y a conocer experiencias, a conocer el ser desde donde viene. Entonces me parecen estos espacios súper enriquecedores. Hoy aprendí un montón de cosas que no sabía, hoy caí en cuenta de muchas cosas que de pronto, pues madre, sí, a veces digo cosas que no tengo que decir, que no debería decir que por el desconocimiento lo hago y qué rico empezar también a conocer Andrés, no solamente como las vivencias, sino el ámbito laboral de lo que haces como profesional y que se vea que pues todos desde nuestro ámbito también profesional, como, como no tenemos esas diferencias, ¿cierto? Entonces, no, muchísimas gracias por el espacio.
Sí, qué rico que pudieran pues como participar más personas, pero igual nosotros también hacemos eco ahí en lo que estamos construyendo y cada persona que está aquí, estoy completamente segura que se va con un montón de cosas nuevas que enseñar a 5, 6, 7, 8 y un montón de personas con las que se vaya a topar. Entonces esto va a ir trascendiendo, así sea poco a poco. Y me encanta, Junior, ese tipo de espacios acá dentro de la compañía. Súper valioso toda la participación de todos y muchas gracias. Yo puedo decir algo a Karen, que gracias por poner su voz. eh, y como sé que Junior no lo va a decir seguro porque ahí le tiraron un piropo, Junior, te dicen que te admiran por ser tan natural. Me imagino que se refieren a tu autenticidad y la autenticidad es una bandera muy importante porque ser quien se es de manera libre, expresiva, es también un reto en un entorno laboral. Yo también lo celebro y me da alegría y esperanza de que personas como tú estén en las empresas, a pesar de los pesares, de lo que pueda hacer, de que seamos pocos o muchos. No, yo creo que ese tipo de trabajo que haces y que Centro te permite, merece un aplauso y una gratitud. Y entonces, como ahí lo pusieron y sé que para uno es muy difícil leer un piropo que le echan a uno, yo lo leo para usted, ahí se lo mandaron. Bueno, gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Yo sí quiero hacer un énfasis también en una cosita que decía Karen. De pronto en 2 minuticos, Andrés, porque sí siento que hacía énfasis y yo lo tenía como pregunta, pero como por el tiempo no dio, pero siento que ella ya que abrió esa pequeña grieta puede ser importante y es cómo acompañar sin invadir, sin asumir, sin preguntar desde el morbo o el juicio, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que listo, yo quiero tener esa tarea, pero en lo que nos explicaba, así que Karen recordó, a veces estamos hablando y decimos cosas porque así estamos, ¿no? Socializados de esa manera, pero digamos que si queremos, por ejemplo, aquí también tenemos ya personas que tienen personal a cargo, la misma Karen o Denilson, que digamos es uno de nuestros psicólogos y también tiene muchísima gente con la que comparte cotidianamente en cosas muy importantes, y Ujú. Harold, que es administrador de un punto de venta, de uno de los más grandes también que tienen en esta zona cafetera. ¿Cómo hacemos para que en nuestro equipo de trabajo llega alguna persona visiblemente LGBTI o inclusive no, ¿cierto? Porque creo que a veces debemos tener estas prácticas comunicativas respetuosas sin necesidad de saber si esta persona es o no es, por ejemplo, diversa o demás, ¿cierto? Sino debe estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que se nos vuelva normal, por decirlo así, el buen trato, la inclusión, no sé cómo sabría decirlo, o eso, o aprender sin violentarte, ¿cierto? Porque eso es otra cosa, es como yo tengo estas dudas y que creo que son legítimas, ¿cierto? Pero ¿cómo las hago sin que esto te ponga a vos en un lugar incómodo, por ejemplo? ¿Mm? Muy bien, muy bien. Esto es muy bonito porque es lo cotidiano, ¿cierto? Entonces, yo insisto, lo más importante es instaurar la pregunta. Un tip es, mira, yo quiero aprender. Podríamos hablar de alguna duda que tengo frente a este tema, ¿cierto? Primero, clave, no asumir que la otra persona, digamos, tiene una identidad o una experiencia de género particular por lo que se ve. Por eso a veces es importante, sin temor y sin pena, digan, ¿tú cómo prefieres que te llame? ¿Qué artículo uso contigo? Él, la, ¿cierto? Ah, no, normal, el él o el la, bueno, listo. Eso no les dé pena porque ya hace parte y lo valoramos mucho cuando nos preguntan, ¿cómo te nombro? ¿Cierto? Y propiciar espacios de conversación que no sean invasivos con la intimidad, porque es que preguntar si eres activo o pasivo, cómo lo hacen o qué te gusta, eso es un tema muy complejo y es de la intimidad. Pero si tú le preguntas cómo ha sido tu vida, si ha sido fácil, si no, como yo quiero aprender sobre esto, eso es muy bonito porque uno lo respeta, uno dice, ah, venga, aprendamos, o no sé, o yo te cuento mi vida y conversamos de esto, pero no instauremos, insisto, el juicio, o es que usted esto, o que, sino pregunta, pregunta, pregunta si hay un entorno de confianza y pregunta, como decía Junior, no preguntas morbosas o cosas muy raras como quién es la mujer de la relación. No, acá no hay mujeres, son dos mujeres o son dos hombres o es un hombre no binario. Bueno, hay una serie de situaciones ahí que son muy culturales, ¿cierto? Si mejor
su sentido común dice, aquí las voy a meter, mejor genero un entorno de confianza íntimo, tranquilo y pregunto, quiero aprender. Para mí ha sido una clave fundamental para no ir a meter las patas. Y en la cotidianidad la metemos porque es que nuestra cultura, como dice Karen, está instalada en nosotros y nosotras. Es que no nos tratemos mal por eso, se nos salió que pesar de ese bizcocho de María, yo lo enderezo. No, esas cosas pasan en la cotidianidad y es hacer caer en cuenta que ese microcambio ahí en esa expresión puede hacer la diferencia a otros niveles, que no estamos relacionando el ser diverso con estar dañado o estar torcido, etcétera, etcétera, aunque la intención haya sido positiva. Es traer conciencia propia y conciencia a la relación. Y eso puede sonar muy fácil, pero no lo es muy difícil, pero es bello entender y mirar con empatía a ese otro ser, no burlarse, si quiere aprender, preguntar. Y creo que por ahí sería el camino que yo propondría y que me ha funcionado como sujeto en ambas vías, ¿cierto? Como una persona que no sabe muchas cosas de diversidad y quiere preguntar sobre todo el tema del no binarismo, de de las personas trans, y como persona homosexual, que me preguntan cosas o vienen digamos, a querer saber un poco más de esta experiencia, la conversación siempre será un gran escenario. Ok, Andrés, muchas gracias. Voy a cerrar con la intervención que quería hacer Denilson y ya los dejo ir a trabajar. Claro. Junior, es que cuando preguntaste cómo hacer, a ver, yo sí tengo, no sé si me equivoque, pero pues hay que naturalizar eso que es normal o anormal. El otro es ser, el otro es persona. Entonces, lo que para mí es normal, yo no sé el otro cómo lo podrá ver. Entonces, que considero que esos cánones que nos han dicho, como hablamos ahora de belleza, de estereotipos, de esto, normal o anormal, ¿desde cuándo? ¿Cierto? El otro es ser, es persona. Y donde yo entiendo, hay algo que me llama la atención, porque soy de los que digo, me cruza un poco de escucha. Eso, el primer territorio de la libertad es el cuerpo. Y donde yo logro entender que desde acá parte el respeto hacia el otro, pues hagámoslo desde ahí, ¿cierto? Entendiendo que lo que a mí no me gusta en ocasiones es lo que dice Andrés Mauricio, es que aquí quién es el macho, aquí quién asume tal rol, y a mí me lo han preguntado en esta compañía, venga, ¿y usted qué rol? ¿Usted es activo o pasivo? Ah, yo sí les contesto que yo no estudié contabilidad. Quedan despachados. Denilson, vos decís algo muy interesante y perdón que lo tome, yo sé que es un tiempo y ya estamos cerrando. El criterio de normal o anormal es un criterio también del esencialismo biológico, de lo natural y lo antinatural, muy de la concepción judeocristiana. Nos recuerda Brigitte Baptiste, de gran personaje de esta población, que en la naturaleza per se todo es natural, no hay nada antinatural. Un ejemplo es este collarcito que tengo hoy de un caballito de mar. Son los machos los que tienen las crías, no las hembras, y Ujú. están en la naturaleza. En la naturaleza no hay nada anormal, es una ficción, ¿cierto? Pero sí hay cosas que hacen daño. Asesinar, discriminar, atacar, eso digamos que sí, podríamos Esto, categorizarlo ahí, sí. pero celebro mucho la reflexión que traes de lo normal o anormal o antinatural y natural, que lo natural sea celebrar y cuidar la vida. Muchísimas gracias, Andrés, por ese cierre, a Denison, a Karen, a Harold, a todas las personas que se conectaron y que nos dieron su palabra. Estos espacios yo siempre de cierre lo indico. Son construcciones colectivas, ¿cierto? Claro que yo aquí insisto en ciertas cosas, pero en últimas, sin que ustedes se conecten, sin que ustedes vengan y pongan también como eso su voz y su palabra y su atención acá, esto tampoco tendría mucho sentido porque sería yo y la otra persona hablando como locos a la nada, ¿cierto? Pero que resuenen, que digan, que vengan, que consideren también estos espacios como algo necesario, es algo que a uno le da como más ganas de seguir insistiendo.
Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Andrés, de verdad, por tu conocimiento, por tu posibilidad de abrir acá tu corazón y también de compartir lo que te ha sucedido, ¿cierto? En este espacio y nuevamente a las demás personas que se conectaron y dieron ahí como su presencia. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pues en un mesecito nuevamente. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Junior, muchas gracias. Bueno, Denison, con todo gusto. Junior, una preguntita de buenos días. Hola, Carlos. Yo trato y procuro de participar muchísimo en estos temas porque son, como decía ahí la compañera, geniales. Hoy, pues desafortunadamente no pude porque los clientes no me dejaron. Hay posibilidad de que su merced de pronto nos lo envíe el correo o algo así, el tema.